Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la querida audiencia de Detona, que el día de hoy nos está acompañando en un programa más de Monter Presenta. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a nuestra querida amiga Verónica Ortiz, que ya ha estado con nosotros en algunos programas aquí en Detona, lo cual nos da mucho gusto. Ella es una experta en lo que es el comercio internacional, relaciones internacionales, que ahora pues realmente se ha convertido en un tema prioritario. Siempre lo ha sido, pero casualmente ahora con el gobierno de Trump, creo que esto ha alcanzado niveles que yo en lo personal no me imaginaba. Bienvenido, Vero, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Raúl. El gusto es mío de estar nuevamente aquí en Detona, en tu espacio. Muchas gracias. Bueno, pues, eh, Vero, como tú bien sabes, dentro de la audiencia de Detona, eh, cuando anuncié que te iba a entrevistar, yo siempre lo hago preguntándole a la gente qué quieren que pregunte o qué temas recurrentes traen ahí en la mente. Y como nosotros tenemos la fortuna de que nuestra plataforma es visitada en toda la República Mexicana y también en Estados Unidos y Canadá, recibí muchos mensajes y hay un común denominador. No fue el único, pero sí es un común denominador en lo siguiente. Eh, los detonautas dicen, oiga, don Raúl, pues la relación comercial entre los tres países, sobre todo entre México y Estados Unidos, es intensísima. Me acuerdo que una persona utilizó la palabra intensísima. Y es cierto. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos amigos conocidos y yo lo hice también hace algunos años en las cuestiones de negocios. Pues teníamos que ir a Estados Unidos, ida y vuelta, a lo mejor viaje de un día, viaje de 2 días. Y los viajes no eran solamente cada 2 meses, 3 meses, sino que a veces era cada semana o 2 semanas. Este tema de la cancelación de visas, ¿tú qué perspectiva le ves o qué opinas? Porque eso también puede afectar al sector empresarial y también al sector público, por supuesto. Te Claro. escuchamos, Vero. Sí, Raúl, mira, creo que el tema es relevante justo por las implicaciones que puede tener, como bien dices tú. A raíz de la llegada o el regreso más bien de Donald Trump, el tema arancelario, que es algo a lo que él recurre mucho, evidentemente ha tenido la prioridad y desde el día uno nos impuso y amenazó con elevar todavía más los aranceles, pero los aranceles como punto o de negociación o de retribución, porque lo que busca Donald Trump es obtener algo a cambio de esa, digamos, amenaza o de esa imposición de aranceles. Y por eso empezamos con estos aranceles sujetos a que cumplamos en temas como detener la migración indocumentada a Estados Unidos, detener el tráfico de fentanilo, ¿no? De los, tanto de precursores como ya el fentanilo, las pastillas y demás que se procesan con esos precursores que vienen de China, y además otros justamente ya los del acero, el aluminio, a los otros aranceles generales que han puesto, ¿no? A medio mundo, y de los cuales nos hemos salvado un poquito al amparo del TEMEC, y seguramente eso será un tema más adelante de lo que platicaremos. Pero te comento esto porque yendo hacia el tema del que hablas, de la preocupación que se tiene con lo de las visas, creo que ahí es donde estamos viendo el énfasis también que está poniendo la administración Trump en el tema de seguridad. Y creo que hasta ahora han sido bien percibidos en Estados Unidos los esfuerzos o el cambio de dirección que ha dado la presidenta Sheinbaum en el tema específicamente de cómo, digamos, combatir al crimen organizado y a los cárteles de la droga. Se acabaron, aunque no lo digan expresamente, quedaron enterrados los abrazos no balazos, y tenemos a una secretario de Seguridad Pública que, digamos, revirtió esa política y está dando resultados en términos de
decomisos, de detenciones y de colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Ya vemos, ¿no?, estas entregas de capos de la droga, de gente que ya estaba en prisiones en Estados Unidos y que simplemente fueron entregados, ¿no?, ni siquiera extraditados, sino entregados al gobierno de Estados Unidos, con todas las, digamos, las asegúnes que pueda tener eso en términos Claro, de derechos humanos y de legalidad, lo que sea, pero el hecho es que sí hay una política muy distinta en este gobierno que en el anterior del expresidente López Obrador. Pero el tema es que el gobierno de Trump quiere más y está presionando por más resultados y sobre todo por hacer, digamos, corresponsables o detectar responsabilidades más allá de sus fronteras. Esto parte de la declaratoria de los cárteles de la droga como organismos terroristas, ¿no?, organizaciones terroristas, lo cual le abre un abanico de posibilidades a las agencias de seguridad en Estados Unidos, que son varias, para tener una participación mucho más activa y de hecho pues tiene como flotando en el ambiente, aunque digo, yo no creo que se vaya a dar en ese sentido, pero tiene flotando en el ambiente esta idea de una intervención incluso militar, ¿no?, en sí, territorio mexicano, porque sí hay este tema, y eso sí hay que decirlo, del lado de Estados Unidos, con esta declaratoria de los cárteles como organizaciones terroristas, sí tienen esta idea de que ese tipo de disposiciones les dan facultades extraterritoriales, es decir, de ir a buscar a estas organizaciones, a los capos o a las personas relacionadas con esto, incluso fuera del territorio de Estados Unidos, ¿no?, porque están, ellos dicen, amparados por esta declaratoria que les da amplias, digamos, facultades en esa materia. sí. Entonces, creo que hay que ver a la luz de eso cómo se inserta este tema de las visas. Y ya tenemos el caso concreto de la gobernadora de Baja California, de su esposo y de un alcalde, y aparentemente tenemos como en capilla muchos otros personajes de la vida, sobre todo de la vida política. Pero evidentemente, como dices tú, esto puede ser que no se detenga ahí, sobre todo porque cuando estás hablando y claro que, y quiero ser muy clara, no hay acusaciones en este momento en contra de la gobernadora o del el esposo todavía, apenas se hizo esta revocación de visas, pero sí sabemos que la revocación de visas por parte de Estados Unidos, del CBP famoso, pues no se hace simplemente por cuestiones triviales, es decir, puede ser porque te quedaste más tiempo en Estados Unidos del que la visa, ¿no?, te permite, o puede ser que a lo mejor empezaste a trabajar y la visa de turista no te lo permite, pero claramente sabemos que esas no son las razones por las cuales se le revocó la visa. Parece ser que va mucho más allá en el sentido de que estén vinculados con actividades personales o profesionales que ellos han desempeñado y que podría haber este tema de actividades sospechosas o con recursos de procedencia ilícita. Y entonces ahí es donde esta idea de que se puede ir contra más personas, pues abarca incluso al sector, o puede abarcar al sector privado, como bien lo señalas tú, es decir, cualquier gente que en todo caso hubiera sido proveedor o contratista o, digamos, socio, ¿no?, o vinculado en empresas, por ejemplo, que de alguna manera estén vinculadas a los cárteles o a operaciones sospechosas, bueno, pues pueden ser potencialmente víctimas de este tema de ya sea de una revocación de visa o incluso de que se puedan presentar cargos en su contra por parte de Estados Unidos. Hasta ahorita yo he estado investigando y he seguido muy puntualmente toda la información que surge, tanto en Estados Unidos como aquí en México, y no he encontrado ningún nombre de ningún empresario, Así es. evidentemente. Pero, en nuestro mundo, en el mundo Claro, nacional, pues hay mucha gente que se dedica y se presta al lavado de dinero, como bueno, empresarios también, claro, ¿verdad? claro. Uh-huh. Inclusive algunos de ellos pues han sido hasta asesinados, como fue el caso de este señor Carmona Carbona, claro, aquí en claro. San Pedro, que era un empresario que se supone que era Uh-huh. un buen empresario y pues no, él se dedicaba a lavar dinero. Exacto. Esa era mi duda, de que si esto Sí. no puede, este tipo de medidas, de decisiones políticas del gobierno de Trump, pues de alguna forma puede inquietar al sector empresarial, ¿no lo crees? Sí, sin duda. Y precisamente pues porque alcanza a todo eso. Es decir,
quizá no se pare en un tema de políticos, ¿no? Creo que ya es de suyo bastante grave que estemos en el primer caso de la historia en que a una gobernadora, en este caso una gobernadora en funciones, se le revoca la visa estadounidense, pero eso me hace pensar en que justo no se van a detener específicamente ahí, sino que van a seguir investigando y sobre todo te lo comento por la referencia que hay tan, digamos, tan sólida en el sentido de que están yendo ahora por los cárteles de la droga como organizaciones terroristas y esto sí creo que sea una determinación absoluta y hemos visto no solo las declaraciones de Trump, sino de buena parte de su gabinete, ¿no? En el sentido de que ellos consideran que incluso buena parte del territorio nacional está bajo el dominio, ¿no? Digamos, de organizaciones criminales. Entonces eso claramente involucra a sector público y puede, como bien dices tú, llegar hasta empresarios o gente del sector privado que de alguna manera esté vinculada como decías tú, sea por lavado de dinero, sea porque provean servicios, ¿no? Que estén asociados en alguna tipo de empresa vinculada con el crimen organizado. Entonces sí creo que esto no se va a quedar aquí, Ok. efectivamente. Por sentido común, Vero, eh, nos hemos dado cuenta que toda esta cuestión de los aranceles y las presiones que ejerce políticamente hablando el gobierno de Trump a través de los aranceles y de otro tipo de medidas, inmediatamente nos invita a voltear el calendario y ver que tenemos en puertas la negociación del TEMEC, Sí, ¿verdad? Y la sí. negociación del TEMEC no se va a hacer como se hizo tradicionalmente desde hace 30 años, ¿verdad? En un ambiente, sí, de discusión, sí, de argumentación, sí, de datos, sí, de información, sí, de corrección, inclusive, sí, de apertura también para nuevos líneas, nuevos factores en la producción. Pero ahora tenemos un factor que es mucho más grave, que es Trump en su Claro, persona y en su forma de ser. claro. Entonces, ¿tú cómo ves esta negociación del TEMEC, Vero? Porque mucha gente me dice, no, Raúl, eso va a ser hasta el 26. No, No, eso ya está empezando, ya empezó más bien. Y totalmente. semanas, ya hay grupos que están trabajando, Ujú, claro, desde un punto de vista técnico profesional. A lo ujú. mejor fuera de la burbuja de la política, pero no dudo que estén influenciados. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ni siquiera era renegociación, sino la revisión del TEMEC que se Es tenía revisión, prevista. exactamente. Exacto, la revisión efectivamente en 2026. Esa se previó desde que se firmó el TEMEC, USMCA como lo conocen en Estados Unidos. Y hay que recordar que Trump quería que se acabara, o sea, Trump quería que tuviera fecha de caducidad el tratado y lo que se logró por parte de los negociadores mexicanos y canadienses en ese momento es que hubiera una revisión, no una terminación, precisamente para poder dar continuidad a todas las Esto fue en inversiones de el largo plazo. 2017, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, así es, bueno, que empezó, ¿no? La renegociación. Después, justo el último acto prácticamente de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto fue firmarlo. Y Lo después vino firmaron allá todavía en Argentina, en ¿te acuerdas? Argentina, correcto, en Buenos Aires, con Justin Trudeau y Trump y Enrique Peña Nieto. Y después vino todavía una revisión para que se metieran otra vez temas que querían ya más Estados Unidos en el texto del tratado y entonces ya finalmente entró en vigor en 2020. Y entonces esta idea de que se terminara a los 6 años, lo que se logró es que hubiera una revisión y no una terminación, justamente para ver qué cosas, en todo caso, cada país tenía
de a lo mejor inconformidades o temas que pendientes o inquietudes o deseos de que se modifique o se incluya alguna cosa. A lo largo también de estos años ha habido paneles de controversias porque son los mecanismos que se usan para, tanto en temas laborales, hemos tenido, ya sabemos que no nos fue bien en el del maíz, por ejemplo, ni tampoco en el de energía, esos han sido temas. A nuestra vez hemos ganado en la parte automotriz un panel de controversia también. Entonces, es decir, estos mecanismos por los cuales se van dirimiendo, ¿no?, las controversias durante la vida del tratado, pero por primera vez vamos a ese proceso de revisión y revisión entre comillas, porque desde que llegó Trump en esta segunda ocasión, pues ya se vio que no va a ser una simple revisión, sino, como Claro, dices tú, una renegociación, y eso ya empezó. De hecho, evidentemente, el proceso de revisión se iniciaba en 2025 con miras a concluir en el 2026, pero pues ya, de hecho, y con la imposición de aranceles y demás, pues fueron las primeras acciones hostiles, digamos, a nuestra sociedad comercial, ¿no? Porque pues eso, justamente firmas un tratado comercial para que, en este caso, los tres países quedemos amparados bajo ese tratado y no haya imposición unilateral de aranceles, pues porque eso rompe con el espíritu del tratado. Pues ya los hubo y ya los tenemos, y Trump justamente lo que quiere es forzar a obtener otro tipo de beneficios, como decíamos al principio, amagados con el tema de las tarifas. Entonces, sí se presenta una situación muy compleja, Raúl, porque aquellos que decían que el TEMEC había sido obra de Donald Trump y que entonces no lo iba a atacar, pues la verdad es que pues claramente ya vemos que él va a atacar lo que sí, él quiera, porque si no le convence o si en este momento él cree que con los aranceles obtiene más a cambio, pues eso lo va a hacer y lo va a seguir haciendo. Entonces, sí va a ser una renegociación, cosa que queríamos evitar, digamos, del lado mexicano y también canadiense. Y yo creo que muchas cosas van a estar sobre la mesa y no sabemos hasta qué punto Donald Trump quiera reabrir, digamos, capítulos que están dentro del propio tratado y los quiera cambiar, los quiera modificar, si quiere meter otra vez una cláusula de que se termine en X número de años o no. La verdad es que no tenemos con Donald Trump la certidumbre ni de que vaya a seguir el tratado, ni de que no se vaya a salir. La racionalidad, digamos, ¿no? Dice que le conviene a Estados Unidos también, contra toda la retórica de claro, que, claro. evidentemente, porque únicamente integrados la región de Norteamérica podemos ser, y Estados Unidos puede ser competitivo frente a China. Entonces, por la parte de la racionalidad económica, de que México se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos a lo largo de los años, que seguimos siéndolo, y ahí nos vamos disputando justamente con China, pero ahora con el tema de la guerra comercial, evidentemente que México tiene una posición en ese sentido, pues digamos, indispensable casi para Estados Unidos. Creo que no lo debemos de dar por un hecho, o sentirnos como muy seguros bajo ese paraguas, porque sí lo que estamos viendo es que Donald Trump está tomando las decisiones bajo otra óptica, bajo otras métricas, y él, la parte de la región de Norteamérica, pues es algo que no le convence, no lo quiere, no Sí. le gusta. Entonces, sí es estamos enfrentando un escenario muy complicado. Pero, ¿tú conoces a alguien que esté participando en estos grupos por parte de México, de Estados Unidos? Por ejemplo, tengo entendido que Winston, el Winston Center, allá Ay, sí. en Washington, Mm, pues es una institución que trabaja mucho en ese sentido, pero sí. está integrado tanto por norteamericanos, mexicanos y canadienses. ¿Tú conoces a alguien que esté ya trabajando? Mira, sí, desafortunadamente, el Wilson Center es otro de los que desapareció por un plumazo y una orden ejecutiva de Donald Trump apenas hace escaso un mes. Pero efectivamente el Wilson Center tenía no solo un Instituto México, sino un Instituto Canadá y un Instituto de las Américas. Entonces, la buena noticia para la parte de México es que ahora el Instituto México migró como programa México a otro think tank
que es el Consejo de las Américas, el Council of the Americas, también en Washington, y ahí entonces se sigue todo el trabajo, porque como bien dices, había un trabajo de años de investigadores y de expertos en temas no solo comerciales, de seguridad, y de frontera, por ejemplo, muy, muy potentes, y que pues de alguna manera no se pierde todo ese trabajo, todo ese conocimiento, toda esa investigación que se había hecho y además la serie de políticas públicas que se habían recomendado justo para mejorar la relación. Entonces, ahora bajo el paraguas del Consejo de las Américas, pero siguen los esfuerzos del programa México, que sí agrupa a expertos, como te decía yo, y que están muy cerca del tema de las negociaciones. Por la parte del sector privado también están tanto de México como de Estados Unidos. El CCE tiene una oficina abierta en Washington, justamente para hacer enlace del sector privado de México en Washington, para que también estén cerca, por ejemplo, de los legisladores. Es muy importante la parte del Congreso de Estados Unidos, porque son quienes también a través de la representación que tienen de sus estados, es como les llega justo, por ejemplo, los reclamos o las inquietudes de las empresas que viven del TEMEC, de los empleos que genera el TEMEC, y que entonces a través de sus legisladores en el Congreso, pues dicen, oigan, no, es muy importante que se mantenga el TEMEC, por ejemplo, porque pues nosotros somos exportadores ¿no? de todos los productos que México importa, y además que a nuestra vez nosotros exportamos y que ellos importan, ¿no? Entonces, sí hay, digamos, mucha gente trabajando en ese sentido, pero como te decía, no podemos dar nada por seguro ni por sentado, claro, y se requiere mucha, mucha comunicación. claro. Uh -huh. Pero precisamente en este mundo que que nos acabas de relatar, que es un mundo especializado en lo que son las relaciones internacionales entre México, Canadá y Estados Unidos, también hay otros mundos paralelos muy importantes, como es el caso de las relaciones de Estados Unidos con China, ¿verdad? O como ahora, no ahora, sino ya desde hace años, pero ahora se ha fortalecido más la relación de Estados Unidos con el Medio Oriente. Entonces, mi primera pregunta antes de terminar esta plática es, ¿tú qué perspectiva le ves a la última negociación de la relación comercial China-Estados Unidos? Mira, la guerra comercial con China-Estados Unidos ya lleva efectivamente eh, años, ¿no? Te diría décadas. Se ha recrudecido con Donald Trump, y tiene como muy en claro de que la lucha por el poderío económico, por el poderío tecnológico, ¿no? Por los avances tecnológicos, pues es con China. Y justo lo que decíamos es que un mecanismo para contrarrestar es la asociación entre México, Estados Unidos y Canadá, precisamente porque como región Claro, somos mucho más competitivos que Estados Unidos solo. Eso es, digamos, está documentado y probado. Sin embargo, me parece que la forma en la que Estados Unidos está conduciendo su política comercial, pues parecería ser así como contradictoria, porque justamente, Raúl, si te fijas, a la hora de que Estados Unidos pone los aranceles, le impone unos aranceles más onerosos a China, pero China no se queda sin responder, sino que China aguanta y dobla la apuesta y dice, pues si a mí me imponen no aranceles, yo también se los voy a poner a Estados Unidos. Y la verdad es que en los últimos días, justo pues el que, como se dice, el que parpadeó, ¿no? Fue Estados Unidos, y finalmente bajaron los aranceles o llegaron al acuerdo de bajarlos durante 90 días. Estados Unidos los baja de 145%, que ya se los había subido a China, a 30%, y China los baja de 125%, que hasta ahí había llegado, a 10%.
porque en realidad lo que estaban haciendo pues era casi ya un embargo comercial, es decir, ya no se estaba moviendo nada, ya no estaban llegando ni siquiera contenedores o barcos de China a puertos tan importantes como Seattle o como Los Ángeles, ¿no? Entonces, en realidad estaba paralizado, ¿no? El comercio, que es muy grande Y fíjate, y entre no China solamente, perdón que te y Estados interrumpa, Unidos. Uh -huh. nomás para información de la audiencia, no solamente la cuestión de transporte estaba paralizado, sino hay empresas, como es el caso ahorita me viene a la mente Nike, o Uh por -huh. ejemplo, los iPhones, que Sí. el 80-90% de la producción se Uh hace -huh. allá, Claro, claro. ¿verdad? Entonces, aumentar estos aranceles o presentar estos aranceles, pues era sacar del mercado todos Sí. estos productos, ¿verdad? Además, productos que son de la vida cotidiana de los americanos. Así Entonces estaba es, llegando al absurdo, no sé si recuerdas de que incluso Donald Trump dijo, porque los juguetes, por ejemplo, que tienen, ¿no? Gran cantidad de insumos de China, entonces decían que los juguetes iban a subir mucho de precio y entonces Donald Trump dijo, bueno, pues que ya tenían muchas muñecas las niñas norteamericanas, pues que entonces en lugar de tener 8, pues que tengan 3, ¿no? O sea, de ese tipo de cosas que evidentemente lo que se dio cuenta era que le estaba pegando a su base justamente electoral, que sí, lo eligió gran medida por el tema económico, justo por que había inflación, justo porque los precios incluso de los alimentos y especialmente también, por ejemplo, de la vivienda, habían subido mucho, ¿no? En Estados Unidos. Y entonces ahora resulta que le ibas a pegar o le estabas claro. afectando al público norteamericano temas y sobre todo en productos que son para la vida cotidiana, ¿no? De los Estados Unidos. Entonces, ¿Tú crees que eso haya influido para que se haya logrado este acuerdo? sí, yo creo que sí, porque a eso sí, digamos, es sensible Donald Trump en el momento en que su popularidad, por ejemplo, baja, porque efectivamente estaba aumentando la desaprobación sobre la forma en que estaba conduciendo la economía y el tema de la inflación y el tema de la carestía justo de los productos derivados de ese índice inflacionario. Entonces, creo que sí, evidentemente sí. Eh, ha reaccionado y la reacción de los mercados, porque también, Claro, evidentemente, los mercados habían reaccionado con pérdidas en la bolsa, ¿no? Y pronósticos bastante negativos, sobre todo en función de que se sostuviera justamente esta guerra comercial, que ya casi como decíamos era un embargo comercial porque se había paralizado, ¿no? El claro. comercio. Uh -huh. En este tema, Vero, hay dos factores que son muy importantes y me gustaría conocer tu opinión. Por un lado, es evidente, es lógico que la economía china ha crecido tanto en una forma exponencial, increíble. Uh Pero no -huh. solamente eso, sino también su tecnología. Sí, claro, O sea, no, claro. ya no son copy-paste, ¿verdad? No, Sino, no, han desarrollado toda una tecnología muy importante. exacto. Y Se por otro encargaron de lado, aprenderla muy bien y para la poderla, han mejorado inclusive, claro, la han la han mejorado, mejorado. Y exactamente. por otro lado también está la cantidad de millones de dólares que existen en el sistema financiero chino Uh de -huh. los bonos americanos. ¿Tú no Sí, crees que estos exacto. dos factores hayan influido también? Sí, definitivamente, porque, o sea, al mismo tiempo de que tienes estos dos enemigos, digamos, comerciales, también es como una codependencia, porque justo tiene tantos activos, ¿no? O bonos de deuda que están en manos de China, que también, si quisiera, por ejemplo, empezar a deshacerse de ellos o lo que sea, pues le da un golpe efectivamente a la economía norteamericana. Y al mismo tiempo también, si suspendes todo el comercio o encareces el comercio con China, que justamente era muy económico, muy barato, bueno, pues sí alteras, evidentemente, hasta el estilo de vida de tu población. Ahora, sí hay que decir, y además ahorita importante lo que tocaste en el tema de cómo China ya no nada más está copiando, sino está incluso mejorando, y el avance de la economía china, sí hay que decir que efectivamente ahí hay un punto
que tiene no solo Trump, sino los Estados Unidos. Es decir, con el ingreso a China al inicio de este siglo a la Organización Mundial de Comercio, esta idea de que entonces China iba poco a poco a jugar con las mismas reglas, ¿no?, de Sí, comercio que juega el resto del mundo o Occidente, y que iba a irse justamente, en lugar de tenerlo como por fuera del sistema de reglas convenidas, que se incorporara. La verdad es que no ha sido así del todo. China sigue brincándose las reglas de la Organización Mundial del Comercio. China sigue también subsidiando, precisamente por el tipo de estructura política que tiene, pues tiene subsidiadas muchísimas empresas, con lo cual es una competencia desleal, ¿no? Digámoslo, claro, bajo claro. el sistema de reglas del resto de los países para el comercio. Entonces, sí, efectivamente, o sea, China no ha jugado limpiamente, ¿no? Vamos a decir, y como dices, también ha aprovechado muy bien todo el conocimiento que ha adquirido, ¿no?, de su incursión en Estados Unidos, de la forma no solo de desarrollar científicos, patentes, procesos y demás, y llevarlos y perfeccionarlos justamente allá, que sí, o sea, hay un desbalance y hay un desequilibrio, pero parece ser que esta idea de simplemente resolverlo con aranceles o con una guerra arancelaria, pues en este momento a quienes acaba perjudicando más, o quienes pueden aguantar más esa situación, es precisamente China y no Estados Unidos. Hay que, y nada más hago un apunte sobre la pregunta que decías tú, algo que le importa también a Trump son las elecciones de medio término que ya Claro, vienen el año que entra, aunque sea hasta claro. noviembre, pero vienen en el 2026. Es muy rápido, es muy corto el plazo, porque en Estados Unidos el periodo presidencial es de 4 años, entonces a los 2 años ya tienes las elecciones intermedias, cosa que no tienen en China. En China es una, ¿no?, digamos, políticamente y Por aquí te económicamente es vas y una tan tan. jerarquía, y quién va a protestar. En cambio, en Claro. Estados Unidos, pues tienes al público que evidentemente puede protestar y puede quitarles incluso la mayoría que tienen en el Congreso ahora, que no es muy amplia. Entonces, también tienen que cuidar esa parte que no la tienen, o sea, no tienen esos contrapesos en China. Así es, así Entonces, es es. mucho más fácil en ese sentido, pues que un gobierno de ese corte autoritario implemente incluso restricciones, o aguante más, ¿no?, este tipo de guerra comercial, que la contraparte de Estados Unidos. Pero nos quedan unos cuantos minutos, pero los quiero aprovechar. Eh, la visita de Donald Trump al Medio Oriente, que ha sido destacada en todos los medios internacionales, se está hablando de cantidades de inversiones en billones y No trillones sé, de dólares. Es una cosa que en mi vida yo había sí, pensado que sí, sí, podría existir. sí, claro. ¿Qué, qué, qué observas tú? ¿Qué hay detrás de todo esto? Es un contrapeso contra la lucha Sí. comercial con China o qué ves tú? Sí, yo veo esta idea de Donald Trump de exactamente, de tener, como dice él, más cartas, ¿no? Para jugar y para presionar. Y lo que no va a obtener, por ejemplo, de los aliados, que justo es esta, digamos, contradicciones que tiene Trump en su manera de tratar con el resto del mundo, es que pues pasa por encima de los que han sido sus socios comerciales, o los trata peor, ¿no?, que lo que trata tanto a rivales, como puede ser China incluso, porque ahorita ya vimos el acuerdo que no se caen literalmente las tarifas que habían puesto, como a otros actores geopolíticos importantes, globales, pero en donde también hay bastantes contradicciones, y yo te diría, más allá de contradicciones, hay clarísimos conflictos de interés, y eso es lo que está resaltando en este momento. Pero para Trump, ¿qué es lo que importa? Él se vende como el gran negociador, el que hace acuerdos, ¿no?, y ventajosos, o para sacar ventaja, incluso personal. Y entonces, pues claro, va a Medio Oriente y no solo, digamos, lava la cara de antiguos, digamos, estados paria, ¿no? O incluso asociados con el terrorismo, como puede ser Qatar, ¿no? Justamente, o el príncipe saudí, ¿no? Eh, Acusado incluso ¿no?, de matar periodistas y demás.
sino que ahora pues ellos son exactamente su fuente de mayor financiamiento, y hay que decirlo no solo en recursos para Estados Unidos, sino incluso para el propio presidente Trump, con esta idea de que le van a dar un avión, ¿no? Para que sea el Air Force One, por ejemplo, y con serios conflictos de interés, como por ejemplo, tú sabes quién era una de las personas que hacían lobbying y esto que se hace cabildeo, ¿no? En Estados Sí, Unidos, era la fiscal Pam Bondi, la fiscal de sí, Estados Unidos ahora, designada por Trump, era cabildera de Qatar antes tener este cargo ahora. O, por ejemplo, también Qatar compró grandes propiedades importantes en Nueva York y se las compró a una empresa que es propiedad del que ahora es el enviado de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff. Entonces, tú imagínate los conflictos de interés, además de las inversiones que tienen en las empresas de Trump y demás. Entonces, lo que está haciendo Trump es decir, ya ven, yo puedo traer a Estados Unidos billones, efectivamente, como dices tú, cifras estratosféricas de inversión por parte de estos estados del Medio Oriente, incluso está haciendo a un lado a Israel, por ejemplo, ¿no? Y entonces está yendo a Arabia Saudí, está yendo a Qatar, está yendo a Dubái, está, digamos, coqueteando con todos estos estados que sí están dispuestos, pues, a comprarle, ¿no? A claro, Trump claro. su injerencia en los Estados Unidos sus inversiones ahí, a comprarle con eso esta participación en Estados Unidos, que hay que decir también no solo va a ser económica, también va a ser política y va a tener mucha, digamos, no es de a gratis, ¿no? Entonces, creo que Donald Trump lo que está haciendo es decir, no hay otro lugar del mundo, ni otro aliado, ni otro tratado, ni otro Nomás nada yo. que me vaya a dar lo que yo estoy obteniendo Así en es. billones y billones para Estados Unidos. Y esto es lo que entonces yo sé hacer, ¿no? Y ahí sí tenemos que tener también los ojos, por eso cuando decía yo, no hay que dar las cosas por sentado, si tú lo llevas al extremo también, Raúl, o sea, con esas cantidades billonarias y un Trump que quiere justamente deshacerse de los aliados que no le gustan, entre ellos México, nosotros, pues mira, dice, les cierro la frontera, ya no pasan Claro, claro. migrantes, ya no pasa fentanilo, y todas las empresas las estoy regresando a México, digo, a Estados Unidos, las de México las estoy regresando a Estados Unidos. Y además tengo estas cantidades billonarias para invertir, ¿Para qué pues los ya quiero a México, ustedes? exactamente, ¿Verdad? exactamente. Mi ¿Para qué querida los Vero, te mando un Así es. abrazo muy afectuoso por todos estos conocimientos, importantes opiniones que nos has dado. Y pues seguimos platicando porque habrá mucho que Así conversar es, todavía, ¿verdad? así es. Muy buenas Gracias, tardes Raúl. y estamos en contacto. Muchas Claro que gracias. sí. Saludos a ti y a tu audiencia. Muchas gracias. Hasta luego.